influencia del grupo. Por supuesto, el título de hoy es ¿Cómo mantener la esperanza? Para mantener la esperanza, primero de todo hay que tener esperanza. Entonces, tenemos que ver cómo tener esperanza. Y para tener esperanza también hay que saber cómo sostener la esperanza. Entonces tenemos que ver cómo tener esperanza para sostener la esperanza, para mantener la esperanza. Y ante todo tenemos que saber qué es esperanza. Vamos a empezar por acá. ¿Qué es esperanza de acuerdo a la Torah? Entonces hay dos palabras en hebreo bíblico de las fuentes en la Shona Kodesh que tienen que ver con lo que en español llamamos esperanza. Uno es tikva, el verbo kavod, tikva, está mucho en los salmos, y otro es tohelet, que también quiere decir en hebreo esperanza, pero de un modo muy especial, muy diferente a como entendemos esperanza. En términos generales, cuando la persona dice esperanza, tiende a apuntar hacia su corazón, mira hacia el cielo, hace todo tipo de, digamos, ademanes que implican trascendencia, algo que no depende de él, lo arroja al universo, todo esto. En la Torah, ¿acaso es eso u otra cosa más? Veamos. En los Salmos 27, por ejemplo, al final, Kabel Adonai Hazak Ve'amet Libeja Kabel Adonai, otorga esperanza a Dios y sé fuerte y envalentona tu corazón y confía en Dios. Ahí vemos la palabra Tabó, que quiere decir tikvá, esperanza. Por otro lado, dentro del Teilim, el Salmos, vemos al final del Salmo 130, y Agel Israel el Adonai, Kim Adonai Gesel Be'erbeim Ofdut, Israel deposita tu esperanza, otra palabra que quiere decir Tohelet o Yahel, que quiere decir depositar esperanza. ¿Pero qué quiere decir esto? Entonces, para entender esto, tenemos que abrir el libro de los libros, la Torá, que la palabra misma Torá quiere decir que viene la luz. Eso quiere decir Oraita, Oraita, en hebreo y arameo quiere decir que viene la luz. Es decir, la Torá es principalmente luz y esclarecimiento para entender cada cosa, qué lugar tiene y cómo hacer. Es por eso que los sabios de Israel en todas las generaciones extraen del texto bíblico enseñanzas prácticas para nuestra vida. Y la Torá también nos indica qué es esperanza, cómo tenerla, cómo sostenerla y cómo mantenerla. Una de las cosas interesantes que vemos en el libro que estamos leyendo ahora de la Torá, el libro de Shemot, Éxodo, que en realidad el Ramban Nachmanides nos dice que es el Sefer HaGeulah, el libro de la redención, el libro de la liberación, porque habla de cómo el pueblo de Israel pasó de la esclavitud a la libertad, portando un mensaje y una antorcha divina. Durante 5 capítulos, en el final del libro, en los capítulos 25 a 30, la Torá dedica 5 capítulos a describir lo que era el Mishkan o tabernáculo o santuario portátil del desierto. Te nos cuenta que una vez que el pueblo de Israel salió de Egipto, cruzó el mar de los juncos y se dirigía, de hecho recibió la Torá, tenía como una función desarrollar un centro espiritual universal. Que ese centro espiritual universal no es solamente un lugar de reposo para la presencia divina, sino principalmente un lugar donde las personas podían obtener, nutrirse y absorber todo tipo de buenas cualidades. Este es el lugar de santuario universal que era el Mishkan, el tabernáculo. Entonces, la cualidad de la esperanza también podía nutrirse de allí, obviamente de modo codificado. Y lo que hacen los sabios de Israel en todas las generaciones es desencriptar la fabricación del tabernáculo con sus elementos, enseres. La Torá es muy detallista en estos 5 capítulos, cuáles son los materiales a construir el santuario, todo tipo de metales, piedras preciosas, maderas, cueros, todo tipo de tinturas, elementos como el candelabro, la mesa, el lugar donde se hacían las ofrendas, incienso. Y cada uno tiene una contraparte espiritual. Tenemos que buscar entonces cuál es el elemento de la esperanza dentro del tabernáculo, ese santuario portátil que se armaba y se desarmaba durante 500 años y después, hace 3000 años, dejó lugar al templo del Salomón, 410 años, después al templo de Ezra y Nehemia, que fue el segundo templo de Jerusalén, y pronto en nuestros días el tercer y permanente santuario con la época del Mashiach. Amén. La Torá en el capítulo 25 nos dice lo siguiente: háganme un santuario, dice Dios, y yo moraré dentro de ustedes. Háganme un santuario y moraré dentro de ustedes. Dentro de los materiales que tenía que tener el santuario eran maderas de cedro, atzei shitim en hebreo, maderas de cedro. De hecho, la Torá nos dice en el versículo 5, tomen para ustedes maderas de cedro, y así también el arca sagrada que portaban las tablas de la ley, era un arca que tenía, aparte de oro, cedro, madera de cedro.
Entonces, sobre esto, todos los comentaristas de la Torá preguntan lo obvio. Estaba en el desierto un grupo de esclavos emancipados. ¿De dónde crees que saquen el cedro? Árbol de cedro es un árbol que es muy longevo y hasta desarrollarse y crecer y que sirva para sostener una estructura de un edificio. Recordemos que el tabernáculo tenía el tamaño de un estadio de fútbol. Y sostener todo esto con el peso, con los miles de personas que trabajaron allí, tenía que ser algo muy robusto, muy sólido, de mucho tiempo de crecimiento y de solidificación. ¿De dónde iban a sacar en un desierto yermo lleno de árido, sin ninguna vegetación, sin ninguna señal de vida, cedro? Esto pregúntalos. Y trae sobre esto el Midrash, la tradición rabínica del Tanjumá, dice lo siguiente. Los cedros que utilizaron para construir el santuario fueron cedros que fueron plantados 200 años antes por Jacob. Jacob, el tercero de los patriarcas, vio en su sueño profético que el pueblo de Israel iba a construir un santuario para el templo, para hacer residir la presencia divina. Y ordenó tomar cedros de la tierra de Israel bíblica y plantarlos en Egipto. Y les dijo a sus hijos, hijos míos, sepan ustedes que, tal como Abraham fue prometido, e Isaac revelado, y yo, Jacob, también profetizado, ustedes van a ser esclavizados, pero van a salir en un crisol de hierro para ser forjados una nación de millones de personas que van a aportar un mensaje universal. Y sepan ustedes que de acá a 200 años van a ser un santuario. Por lo tanto, planten ahora cedros, coséchenlos y llévenlos portando estos 200 años para que les sirva de construcción. Y así fue que los hijos de Israel creyeron absolutamente lo que decía su padre Jacob. Cosecharon cedros en Egipto, los talaron y los llevaron en los 200 años de travesía. Cruzaron el mar de los juncos con los cedros. En el tiempo de esclavitud estuvieron los cedros y todo el tiempo estaban los cedros. Pasaron varias generaciones, padres, hijos, nietos, bisnietos, hasta que salieron de Egipto, recibieron la Torá y Dios les ordenó en Éxodo 25, construyan un santuario de cedro. Estos cedros, estas maderas, no eran solamente maderas físicas, eran elementos que estaban imbuidos, inyectados, elementos físicos, que estaban inyectados, imbuidos de esperanza, de sueños, de ambiciones, y un sostén espiritual que cada vez que el pueblo de Israel flaqueaba, en cada momento que un esclavo hebreo era latigado por un egipcio, él miraba los cedros y decía, esta es mi esperanza, esta es mi liberación, estoy esperando la señal divina de liberarme. Yo sé que ahora es difícil, sé que ahora hay mucho sufrimiento, sin embargo, la promesa divina puede con todo. Cada vez que una madre hebrea era obligada a arrancar a sus hijos para ahogarlo en el Nilo, la madre miraba los cedros que su patriarca Jacob los plantó y ellos los cosecharon, ese elemento transportado generación tras generación, y eso le devolvía la fuerza, le insuflaba esperanza para decir, la situación es terrible, trágica, sin embargo no podemos decaernos. Los cedros nos levantan. Esa madera no era un árbol, esa madera era un elemento físico el cual fue inyectado espiritualidad a máximo no poder, transportado de generación tras generación. Y esos cedros son los que sirvieron de construcción del tabernáculo. Esos cedros que fueron plantados en la tierra de Israel, transportados en todo el periodo de exilio y sufrimiento del pueblo de Israel, después liberados con el pueblo de Israel, y de esas mismas maderas se transformó la casa de Dios que fue el tabernáculo. El mensaje es el siguiente. Cuando hablamos de esperanza en la Torah, no hablamos de algo que tiene que ver con el corazón, con la emoción, con lo trascendente y con lo no. Tiene que ver con algo práctico, un elemento físico práctico. Tomar elementos físicos prácticos e inyectarlos, imbuirlos de los valores espirituales. Tomar una alcancía de tzedakah y meter en ese objeto físico de lata o de madera o de metal una moneda, que una moneda es una moneda de oro, de fuego, para ayudar al prójimo y transportar esto generación tras generación. Tomar un libro de salmos, recitarlo con pasión y con amor, y eso transportarlo a generación tras generación. Conectarse con los tzadikim, con las personas justas y la gente justa, varones y mujeres, con los sabios y sabios de Israel, y los sabios de las naciones monoteístas, apegarse a sus caminos. Y eso es conectarse con el cedro, como bien lo dice el mismo Salmo, el Salmo 92.
Nos dice lo siguiente, el Salmo 92. Tzadik katamarifraj, que eres Balebanón Isge. El justo florecerá como una palmera y crecerá cual cedro del Líbano. Los justos y justas son llamados cedros, y así como el cedro tiene una función mucho más amplia que servir de sostén físico, sino el cedro es la analogía y la simbología de lo tomado de la tierra de Israel, de lo más íntimo y espiritual, inyectado dentro del exilio para que nos sirva como fortaleza y esperanza. Los mismos cedros que sirvieron de sostén en los momentos de flaqueza, de desesperanza, de agonía del pueblo de Israel. Como bien dice el mismo versículo, cuando vino Moshe a liberarlos, el pueblo no escuchó a Moshe por la angustia que tenía, por la cortedad de espíritu, estaban tan siendo sometidos y esclavizados que ni siquiera podían escuchar la voz de la liberación. Estaban atomizados. Sin embargo, veían los cedros erigidos y decían, acá hay esperanza. Cuando una persona ve al tzadik, a los justos de las generaciones, los ve, tiene una fotografía de ellos en la casa para recordar su mérito, estudia sus enseñanzas, va eventualmente a la tumba de los justos para rezar a Dios en un lugar sagrado y pone en práctica las enseñanzas del tzadik, se cumple lo que dice el versículo en Salmo 92, el tzadik florecerá cual palmera. La palmera siempre está recta, erigida, en lo alto, elevada, para que sirva de modelo y de ejemplo. El tzadik siempre está erguido, como Mordejai en su momento, que estaba erguido como una palmera y no se posternaba. El tzadik siempre es un modelo y ejemplo a cual seguir. Esos son los cedros de nuestra generación. No tenemos hoy en día los cedros del tabernáculo, pero tenemos el modelo de los justos para seguir, para emular, copiar y estudiar. Y eso sí insufla esperanza. Los justos y los justas de nuestra generación son los modelos y ejemplos a seguir, son nuestros cedros prácticos para poder insuflar, tener esperanza, mantener la esperanza y sostener la esperanza. Donde la esperanza dijimos que no era algo del corazón, sino algo práctico que se transmite generación tras generación. Cuando cada esclavo hebreo veía los cedros, se le despertaba la emoción de la esperanza. No es que venía de adentro hacia afuera, exactamente al revés, de afuera hacia adentro. De afuera hacia adentro activaba la esperanza observando. Cuando cada madre hebrea era arrancado de su seno el bebé varón para ser ahogado en el hilo, veía el cedro y mantenía la esperanza. Cuando nuestra generación seguimos y vemos a los tzadikim, a la gente justa, a las mujeres justas, y nos apegamos a sus caminos, son los cedros nuestros. Si vamos a tomar este camino de emular, copiar, seguir, venerar, reconocer y practicar las indicaciones propias de los justos de esta generación, seguro que los cedros de antaño se van a volver cedros físicos de hoy en día, y seguro que se va a cumplir en nosotros la profecía de Isaías. Isaías también habló de los cedros. En el capítulo 4, versículo 19, nos llama que en la época del Mashiach, en mérito a la esperanza de todos los monoteístas que van a continuar, vamos a ver la tierra de Israel florecida con cedros, como dice el versículo, que el desierto de la tierra de Israel se va a volver un vergel, un desierto verde lleno de frutos y árboles productivos y árboles que sirvan de sostén y de sombras, como el cedro, y la tierra productiva floreciendo de árboles de Shittim, que son árboles de cedro, eso está en Isaías 4, 19, que sea así para nosotros, que la fortaleza del ejemplo de los cedros nos siga generación tras generación, podamos emular, copiar y seguir los caminos de los tzadikim, de los justos, y que esto nos sirva como sostén y esperanza en este largo exilio para la pronta llegada